Seguimos aquí la mañana con Dari. En este momento vamos a iniciar una interesante conversación, una conversación que va a ser pedagógica, de mucha ayuda para la población dominicana. A propósito del mes de la diabetes, tenemos aquí a la doctora Natacha Recio, quien es miembro del INDEN. El INDEN es el Hospital de la Diabetes, el Hospital de los Ríos, como la gente lo denomina, lo conoce. Bienvenido, doctora, a la mañana con Dari. ¿Cómo está usted? Bien, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Doctora, el tema de la diabetes, antes de hablar de cifras, ¿cómo nosotros orientar a la gente con relación al examen? Digo esto porque la diabetes no duele. Es correcto. Es decir, la diabetes no te da dolor de cabeza, no te duele. Es decir, ¿cuáles elementos pueden ser determinantes para un examen a tiempo de la diabetes? Bueno, lo primero es que, aunque es cierto lo que dices, que la diabetes no duele, pero sí se pueden presentar, no siempre, pero se pueden presentar ciertos síntomas que son característicos de una persona con diabetes. Por ejemplo, cuando empiezas a orinar demasiado, esto se llama poliuria, una persona que empieza a orinar mucho, a tener mucha sed, a tomar mucha agua y mientras más agua toma, más sed tiene, a perder peso o a comer de más y a no saciarse. Esos son síntomas típicos. También la pérdida de peso inexplicable puede hacer al médico pensar en que el paciente podría tener una diabetes. Ahora bien, en aquellos pacientes que no presentan ningún síntoma, lo ideal es hacerse pruebas para detección de diabetes. Generalmente recomendamos que toda persona, después de los 45 años de edad, se realice sus exámenes de pesquisaje. Estos son la prueba de tolerancia a la glucosa. Es lo que se conoce como la famosa curva, la curva de glucosa. Es una prueba que se hace en un laboratorio. Se toma una muestra de sangre, luego te dan a tomar una bebida cargada en azúcar, a las 2 horas te realizan otra prueba y ya con estos resultados se puede detectar o prediabetes, que es el paso previo a desarrollar diabetes, o diabetes ya per se. Hablábamos antes de iniciar la entrevista de la población más o menos en República Dominicana que padece diabetes. La cifra usted decía que era más... 13.45% de la población dominicana tiene diabetes. Estos fueron unos datos estadísticos que se obtuvieron de un estudio que realizó precisamente el Instituto de Diabetes, INDEN, en el año 2019, un estudio llamado Caracterización de la Diabetes. Y aquí entonces se obtuvieron esos resultados. 13.45% de la población es diabética y el 9% tiene prediabetes, que es una condición previa a la diabetes. La prediabetes es reversible, pero la diabetes no lo es. Bueno, estamos conjugando las dos, estamos hablando casi de un 20%. Es correcto. Más de un 20%. Pero antes de don Luis, ¿a qué usted atribuye esa alta población dominicana esté padeciendo diabetes? Definitivamente a los malos hábitos de vida, las malas condiciones, la vida sedentaria, la alimentación inadecuada es determinante, pero también como la diabetes tipo 2, que es a la que me refiero en este momento, es una enfermedad multifactorial, es decir, que hay muchos factores involucrados, también está la parte genética y hereditaria. En una persona que tiene la predisposición familiar, genética, a desarrollar diabetes y que también combina esto con una vida sedentaria y una alimentación inadecuada, tiene todos los números para desarrollar diabetes en el futuro. Jugó el palé completo. Y se lo sacó. Doctora, ¿han hecho comparación con otros países vecinos del Caribe, de América Latina? Porque el COVID aquí se llevó grandes personalidades de seres humanos. Pero en Haití no hizo nada. En Haití comen dentro de cualquier sitio y el COVID no le hizo nada. Entonces, la diabetes tampoco en Haití, yo creo. ¿Cómo está la de Haití? Bueno, en Haití no tenemos las estadísticas. Lo que uno no sabe, no lo puede hablar. Tal vez en Haití la situación sea similar o hasta peor, pero no tenemos los medios para tener estos datos y por lo tanto no sabemos cómo está. Pero yo no creo que sea muy diferente a la situación dominicana. Y en Latinoamérica es bastante similar a lo que ocurre aquí. De hecho, en los países latinoamericanos, en México llevan la delantera en cuanto a estadísticas, pero en general
es muy similar lo que pasa en República Dominicana y lo que pasa en los demás países. Cuando usted habla del factor hereditario, por ejemplo, en el caso de un niño, ¿de quién hereda? ¿De su papá, de su abuelo, de su... ¿Cuál es el factor hereditario en ese caso? El factor hereditario viene directamente de los parientes de primer grado, es decir, tu papá y tu mamá. Si tu padre o tu madre tiene diabetes, tú tienes mucho más probabilidades de desarrollar, pero también influye los abuelos y toda la rama, ya sea materna o paterna. Pero, por ejemplo, si un niño, lo que pasa es que me llama la atención, por ejemplo, una vida sedentaria está bien, una mala alimentación está bien, pero por ejemplo un niño que no ha logrado la alimentación, todavía está de 2 años, no tiene elementos en términos de alimentación para lograr, sus papás no lo son, probablemente sus abuelos tampoco, entonces ¿cuáles elementos adicionales pudieran intervenir? Lo que pasa es que a ese tipo de diabetes que tú te refieres es la tipo 1. Sí, terrible. Muy terrible, sí. Eso es el diablo. Hay muchos tipos de diabetes. Pero dentro de los más frecuentes y más conocidos, porque son más frecuentes, está la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es de la que he estado hablando, que está relacionada con la obesidad, el sobrepeso, los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo. Pero la tipo 1, que afecta más frecuente a niños hasta de 1 año, 2 años, incluso hasta de meses, esta es la tipo 1. Aquí no hay un factor hereditario, más sí un factor genético. Pero ¿qué pasa en este tipo de diabetes? Hay 2 tipos dentro de la tipo 1, la tipo 1A y la tipo 1B. En la tipo 1A hay un trastorno autoinmune. Esto quiere decir que el organismo afecta el páncreas, que es el órgano que produce insulina, y lo destruye. Entonces el páncreas es incapaz de producir insulina. ¿La insulina qué es? Es la hormona que tiene como, dentro de sus múltiples funciones, como función principal, mantener los niveles de glucosa normal en sangre. Entonces, si el páncreas no puede producir insulina, en ausencia de insulina, se disparan los niveles de glucosa. Y esta es la diabetes tipo 1, que afecta mayormente a niños y adolescentes. Puede afectar a adultos, pero es más frecuente en niños. Entonces, en estos casos, no hay relación con estilo de vida. No hay relación con obesidad. Los porcentajes de mortalidad de los niños con diabetes tipo 1, es decir, me refiero a si logra su tratamiento, puede lograr qué edad, si hay estadística con relación 99 años. Sí lleva su tratamiento. Porque, como decía antes de iniciar la entrevista, la insulina tiene solamente 100 años. ¿Y cómo cae atrás un muchacho, por ejemplo? ¿Cómo caerle atrás a un muchacho con insulina, con diabetes? Un muchacho de 7 años se fue para su escuela, lo inyectaron, que se metió para el recreo, tiene un amiguito que cómete eso, toma muchacho. ¿Cómo caerle atrás? Parece difícil, pero no lo es. Porque está hablando un protagonista. Que sufrió mucho. Le estoy hablando de un protagonista, no está hablando del sufrimiento de un hijo de él. Ok. La diferencia en cómo se siente un paciente que no está inyectándose la insulina, que está comiendo inadecuado, aunque no duele, pero disminuye mucho la calidad de vida. Un niño que no está usando la insulina, que se mantiene con los niveles de azúcar alto en sangre, va a estar deshidratado, va a estar sin energía, no va a sentirse plenamente en un buen estado de salud. Entonces, la diferencia la va a sentir el niño. Cuando se inyecta la insulina, va a mejorar. Y por lo tanto, con el paso de los años, porque en realidad no es fácil, pero con el paso del tiempo el niño crea conciencia, y si es llevado religiosamente a sus consultas, también el apoyo psicológico está recomendado en los niños y en los adultos. Con el paso del tiempo crea conciencia y puede entender y asimilar su proceso, y muchos niños incluso hasta son más disciplinados que los adultos en el tema de su tratamiento. El problema de la diabetes es que cuando no está controlada daña muchos órganos. ¿Cuáles son los principales órganos que ataca esta enfermedad? Exacto. La diabetes afecta a todo, pero los principales son la retina. Hay muchos pacientes con diabetes que desarrollan ceguera por lo que se llama retinopatía diabética. También se afectan los riñones, la insuficiencia renal, pacientes que terminan necesitando terapias de diálisis, y se afectan los miembros inferiores.
las piernas y los pies. A esto se deben entonces las amputaciones por el pie diabético, que es una consecuencia, es una complicación crónica de la diabetes. Estas son las tres principales: la retina, la retinopatía diabética; los riñones, que es la retinopatía diabética; y el pie diabético, que es una alteración en la circulación de la sangre en los miembros inferiores como consecuencia de una diabetes mal controlada. La esperanza para esa enfermedad. Ciencia. La ciencia, sí, la ciencia, la esperanza que tenemos para que llegue la cura o se asemeje a ampliar la vida, la esperanza de vida de la gente. ¿Qué usted dice? Ahora mismo vamos en buen camino, porque tenemos un gran arsenal terapéutico y cada día se están formando más profesionales entrenados y dedicados especialmente a tratar pacientes con diabetes. El INDEN, que es el Instituto de Diabetes de referencia en América Latina, tiene las residencias... ¿En América Latina? En América Latina. ¿Se construyó cuándo eso? Hace muchos años. Sí, 50 años. 50 a propósito de mi presencia aquí es porque estamos celebrando los 50 años. Ah, no, felicidades. Exactamente. Entonces, en el año 1970 aproximadamente se creó la Residencia de Diabetología y Nutrición, en la cual se forman cada 3 años una camada de nuevos profesionales, diabetólogos y nutricionistas, que son médicos que trabajan específicamente con la diabetes. ¿Es privado el coso? No. ¿No es privado el INDEC? No. Eso lo hizo Balaguer en el Estado. Sí, pero es una fundación. Balaguer le cedió el terreno. Le cedió el terreno, pero es una asociación de... Es un patronato. Es un patronato de empresarios. Privado. Pero hay que decir que independientemente de que sea privado, tiene una vocación pública. Yo creo que hay pocos y tiene centros, un amplio programa hay pocos centros, claro, o no hay centros públicos que ofrezcan el servicio que ofrece el INDEN. Por ejemplo, una insulina que puede costar en una farmacia $1,000 pesos, el INDEN la vende en 200 y pico de pesos. Es correcto. Sí, eso es... Ni la botica popular vende los precios por ejemplo, en función... Pero hubo la visión de hacer eso. Claro, en función de la capacidad socioeconómica de quien, por ejemplo, si usted tiene su seguro, usted tiene que pasar, pero si una persona, y ahí usted ve gente que viene de todo el país, lo digo por experiencia. Y del exterior. Y de otros países. El tema de... Ahí funciona un verdadero patronato. Sí, es un patronato con vocación social. Igual que la Plaza de la Salud. No, por ejemplo, el caso de cómo orientar a una madre que tiene un niño que está mostrando características que pudieran ser asociadas a la diabetes. Digo porque hay mucho desconocimiento, hay muchos mitos con relación a ese tema. ¿Cómo orientar? Si dice, mamá, si usted ve que su hijo hace tal cosa, vamos a llevarlo. Vamos a orientar un poquito, doctora. Lo dices en función de que la madre se dé cuenta a tiempo. De que la madre se dé cuenta, de detectar a tiempo. Porque no detectar a tiempo puede ser terrible. Por ejemplo, el niño puede hacer un coma diabético y la mamá no sabe lo que es. Si lo deja ahí, le da un té. Hay elementos que pueden ser determinantes para que ese niño pueda llegar, no a 99, pero lo menos que llegue a 30. Exacto. Madre, si tú ves que el niño empieza a orinar más de lo normal, que incluso se te levante la madrugada para ir al baño, o incluso se llega a mojar la cama, si el niño te perdió 10 libras en poco tiempo, si ahora no quiere comer, ha perdido el apetito, se está presentando baja en la energía, si ha cambiado su conducta, entonces te recomiendo que vayas a un centro de salud y que le hagan las pruebas. Incluso podría sugerirle, porque a veces el paciente te llega y tú no estás pensando en eso como médico, pero si la madre puede incluso hasta sugerir, claro, mire, la madre está haciendo tal cosa, eso podría ayudar. Yo tengo una curiosidad, a propósito que Dario hablaba sobre todo de los más pequeños que sufren de diabetes tipo 1. Hay unas válvulas que administran de forma automática lo que es la insulina. Aquí en el país, ¿qué tan accesible para los más pobres accesar a ese tipo de válvulas? ¿Qué tan costosas son? Aquí no ha llegado eso, yo creo. Sí, aquí están las microinfusoras de insulina. Son unos dispositivos que se colocan en la piel a nivel abdominal, y este sistema administra la insulina de manera automática y en función de los niveles de glucosa del paciente. Lo tenemos en el país.
Lamentablemente estos sistemas no tienen cobertura por las ARS y tienen un costo bastante elevado. ¿Por dónde anda Es eso? muy costoso, estaríamos hablando entre los 250 a 300,000 pesos para adquirirla, pero para el mantenimiento, los insumos, se agrega otro costo. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Dios mío. Una pausita. Mira, ahí en la La Luperón, sí. abrieron una clínica. Sí. ¿Eso de diabetes también? Ahí tratan pacientes con diabetes y obesidad. Sí, una institución que verdaderamente debe ser y ha sido reconocida por el manejo que le da al tema de la diabetes en el país, una condición que crece no solo en República Dominicana, sino en el mundo, producto de la alimentación y los factores que inciden. Doctora, le hablaba sobre los mitos de la diabetes, de no me voy a inyectar porque la insulina ciega, no me voy a inyectar porque la insulina me tumba la potencia. ¿Cuál fue? ¿Cómo así? La naturaleza. La naturaleza, no te pongas... Baja la virilidad, mitos sobre el tema de la diabetes que debemos aprovechar la ocasión para desmitificar. Sí, es importante desmitificar, tumbar santos, porque estos mitos han hecho mucho daño. Hay muchas personas que se han complicado sin tener que haberse complicado por no usar la insulina, por el miedo a todo esto que se dice, que ronda la insulina. Pero déjame decirte, Dari, que la insulina es considerada como la hormona de la vida, porque si no hay insulina no hay vida. Antes de que existiera la insulina, la diabetes era una enfermedad catastrófica. Al que lo diagnosticaban con diabetes le estaban sentenciando a muerte en pocos meses. Pero después que llegó la insulina, que apenas tiene 100 años, todo el panorama cambió. Y hoy en día la expectativa de vida de una persona con diabetes que está bien controlada es la misma que la de una que no tiene diabetes. Claro está, esto va a depender de la disciplina, del tratamiento y del estilo de vida de estas personas. Se dice que la insulina deja ciego, que daña los riñones y que pudre los pies. Todo eso viene dado porque hay muchos pacientes que al momento del diagnóstico no aceptan y están en negación con su enfermedad. No usan la insulina o no se toman la pastilla que le indicó el médico. Tampoco van al médico, no vuelven más y siguen viviendo la vida que tenían antes. Cuando entonces llegan las complicaciones, porque ha pasado un largo tiempo con los niveles de azúcar en sangre, muchas de estas personas al final aceptan la insulina, pero ya es muy tarde porque ya tienen complicaciones, ya tienen daño en los riñones, ya tienen daño en la retina, ya tienen daños en los miembros inferiores. Entonces viene un vecino, viene la abuela, viene la comadre y le dice, no, mire, usted se quedó ciego porque se está poniendo insulina. O usted tiene un pie diabético y se lo van a cortar porque empezó a ponerle la insulina. Pero no, todo esto fue consecuencia de no haber aceptado la insulina o el tratamiento que se haya indicado. Tratamiento ardillo. Entonces aquí viene la confusión, pero no. La insulina no es es usada como un medicamento, pero la insulina es una hormona, es producida originalmente por el organismo, la hizo Dios, es la hormona de la vida. La insulina es vida, es salud. La insulina fue lo que cambió el paradigma de la diabetes. ¿Qué nivel de información en las escuelas cuáles elementos puntuales se pudieran llevar a la educación? Por ejemplo, yo leí hace unos días que había una alta incidencia de niños con diabetes en República Dominicana, pero pudiera ser más, porque obviamente aquí hay poca información y puede ser que hayan niños que estén presentando cuadros de diabetes, pero la familia no lo sabe, el profesor no se da cuenta. ¿Cómo llevar, qué elementos agregar para poder detectar temprano la diabetes? Exacto. La diabetes en niños y el auge que ha tenido en los últimos años está relacionada con la pandemia de obesidad infantil que tenemos a nivel mundial, que viene a raíz de la misma pandemia de obesidad en general del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en las escuelas? Enseñar de nutrición, decirle a los niños desde las edades más tempranas qué alimentos son buenos. Y esa comedera de pan en la escuela y juguito, cosas no. La harina es terrible para la diabetes. Sí, por favor, esto es horrible, la situación. Es esa comedera de pan lo que dan en la escuela de ese pan con jugo y pasta Bizcocho, con una arroz. bomba. Eso es terrible. Eso debería de no existir. Eso debería de no darse.
Vamos a empezar entonces por ir a las que suplen los alimentos. No, ya pusieron ahí una endocrinóloga, la doctora, ¿cómo se llama? Que dijo que va a eliminar eso. Esos juguitos y esos pan se van de ahí. Claro, porque es que esto es lo que queremos evitar. En contra de eso es que estamos. Entonces es imposible que se le esté dando a los niños precisamente lo que hace más daño en las escuelas. Pero hay que enseñar a los niños, a los padres, a los adultos, en las universidades. Nutrición solamente lo dan en la carrera de medicina, pero nutrición se debería dar en la escuela y en todas las profesiones. Doctora, muchas gracias. Agradecer a la doctora. ¿Qué van a hacer a 50 años? Bueno, el instituto ha dado paso a una serie de acciones en este mes de agosto, que es de la diabetes, para celebrar los 50 años. Felicitamos. Cursos, entrenamientos, pesquisajes, talleres. ¿Y el campamento que hacían con los niños, lo siguen haciendo? Sí, se sigue ese haciendo. Campamento es muy interesante. Ellos hacen un campamento de manera muy breve. Los niños diabéticos le hacen un campamento y lo llevan por todas las unidades para que creen conciencia con relación a lo que les puede ocurrir en caso de ellos no cuidarse. Eso es lo que para mí. Doctora, decirle al INDEN que este programa está a la disposición para difundir y promover todo lo que tiene que ver con la prevención de la diabetes y desearle, ¿verdad?, que continúen muchísimos años más y felicitar a los creadores, que es la familia Hasuri que creó el INDEN, verdaderamente que es una gran obra que aporta bastante a la medicina dominicana. Que sigan dando buen servicio.